La primera estructura hecha en este semestre fue usando la técnica Burn-Up, que consiste en crear un componente y después empezar a crear una estructura uniendo varios componentes iguales en familias. Para elegir un componente tuve antes que hacer una lluvia de ideas sobre distintos componentes. Tuve que crear 10 componentes distintos para elegir el que más me gustara y se me hiciera más dinámico o adaptable para acomodarlo en distintas organizaciones. Esta primera actividad me gustó porque yo nunca imaginé que podría crear más de una forma con un cuadro de foamy y mi imaginación. Y este fue el resultado. Yo quise que fuera como un pabellón, pero creo que quedó más como una escultura simplemente. Y sí. La dinámica para la segunda actividad cambió un poco porque ahora teníamos que hacer, otra vez otra estructura, pero con un componente distinto y con distintos tamaños. Esta parte la hizo más interesante porque pude crear una estructura muy diferente a la primera al jugar con los tamaños de los componentes, pues me daba la oportunidad de jugar más con el acomodo de las familias, pero aquí igual usé el sistema Boronov y fue más empírico la construcción. Simplemente empecé a construirla y este fue el resultado de la segunda estructura. Igual aquí en la segunda estructura, ya conociendo más los sistemas de organización, los principios ordenadores y principios de organización, ya pues le fui pensando más en cómo quería acomodarlas y pues empecé de abajo, de aquí, haciendo un círculo hasta que llegara a la cima, usando pues la jerarquía y el acomodo centralizado. Sí. Para la tercera estructura cambiamos el sistema de acomodo. Ahora en lugar de usar el bottom up usamos el top down, que es tener como una picture o una idea de lo que quieres lograr que tu estructura haga o transmita. Primero me asignaron unas propiedades y características que mi estructura debía de cumplir y después tuve que investigar sobre esas características, como qué significan o ejemplos de la naturaleza o ejemplos en la arquitectura. Ya que estaba hecha la investigación, volví a crear más componentes para elegir el que mejor se adaptara. Creé creo que 50 de ellos para unirlos, pero antes de juntarlos tuve que pensar en los sistemas de organización que quería utilizar y cómo representarlos, ya que en las primeras dos estructuras este paso fue más intuitivo y así fue como fui uniendo los componentes hasta obtener el resultado. Y aquí está. Esta estructura es capaz de sostener. La estructura también tenía que ser poroso y tenía que ser blando. Entonces yo en la investigación que hice sobre los significados vi que se parecía mucho a la esponja de mar, que es porosa y se ve muy suave por la capacidad de absorción que tenía. Entonces me inspiré en la esponja de mar para hacer esta estructura. Para la cuarta y última estructura del primer parcial, elegí un ser vivo para inspirarme y crear la estructura. Una vez que seleccioné el ser vivo, tuve que investigar sobre él y analizar sus formas y sistemas de organización. Anteriormente había estado trabajando únicamente con foamy, pero para esta actividad primero experimenté con distintos materiales y formas para encontrar los materiales que considerara útiles para mi idea de estructura, pensando también en la facilidad de trabajarlos. Antes de seleccionar los componentes, tuve que decidir qué utilidad quería que tuviera mi estructura. Si fuera una lámpara o un sombrero, yo elegí que fuera un pabellón. Para en base a eso empezar a construir la forma, tomando en cuenta la parte del ser vivo que considera que se distinguiera que estaba inspirado en algún ser vivo. Y este es el resultado de esa última estructura. Como reflexión final de este primer parcial,
Diría que sí se me dificultó al inicio entender todos los conceptos, nombres y modos de los sistemas de organización, pero siento que lo que me ayudó a aprenderlos más fue el practicar cada estructura en el salón e identificar cómo estaban organizadas. Y también al hacer las presentaciones describiendo mi estructura, me ayudaba a repasar los conceptos vistos.